Me dijeron que Guadalajara era peligrosa y tenían razón, pero no por lo que estás pensando. Es que hay algo en esta ciudad que si no tenés cuidado puede cambiarte para siempre. Guys y bros. Boys y Girls, estamos en el centro de Guadalajara. Estoy conociendo un poquito, recién llegué y estoy camino a conocer la Catedral de Guadalajara. Acompáñenme porque supuestamente estamos acá cerquita. Mira, ahí la gente se emociona. Wow, amigos, estoy frente a la Catedral de Guadalajara y es absolutamente despampanante. Es maravillosa, amigos. No puedo creerlo, después de verla tantas veces por video, al fin estamos frente a la Catedral de Guadalajara. Esta joyita se empezó a construir cuando esto recién era una colonia en el 1500 y se terminó en el 1600. Si se fijan que al igual que en otros países que hemos visitado, la plaza sigue el típico modelo de la colonia española, con el templo mayor frente a la plaza principal. Pero un detalle que les quiero mostrar es las torres de arriba. Si se fijan, son distintas y es porque esas tienen un estilo neogótico, mientras que el resto de la catedral, si se fijan, es más bien de una base renacentista con detalles barrocos. Eso fue porque en el 1800 aproximadamente un terremoto destruyó esas dos torres. Otra curiosidad es que acá abajo de la catedral hay criptas con obispos y personajes históricos. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo está enterrado acá y fue asesinado en el aeropuerto en 1993 y sigue siendo un hecho muy recordado hasta la fecha de hoy y muy controversial por lo que tengo entendido. Wow, amigos, acabo de salir de la catedral. Es bellísima por dentro, tiene tantos detalles, el color blanco predomina en todos lados y está lleno de gente, lo cual no me extraña porque según tengo entendido la espiritualidad es algo bastante importante para la gente de Guadalajara. Pero qué mejor forma de ir a conocer a los tapatíos que ir a preguntarles a ellos mismos. Así que decidí dejar de mirar la ciudad y empezar a escucharla, porque a veces lo más importante no está en lo que ves, sino en las personas que te cruzas en el camino. Amigos, me encontré acá con Claudia y Miguel, que son familia, son madre e hijo. Les quería preguntar qué es lo más bonito de vivir acá en Guadalajara. Pues nosotros somos tapatíos. Para nosotros lo más bonito pues es el clima, es la comida, la libertad que podemos tener de salir, de pasear, los diferentes lugares para visitar, como está Tequila, como Tonalá, varios municipios. Hay muchas cosas muy bonitas en Guadalajara. Qué bueno. ¿Y vos, Miguel? Yo creo que también es parte del clima, aunque para muchos es muy caliente, pero te vas acoplando y es a gusto, ¿no? Y también las personas que son muy cálidas, son muy amables y parte de eso también es como muy amplio la cultura y es muy padre, muy a gusto. Es verdad que el calor de acá es intenso, pero es un calorcito rico, ¿eh? No es un calor como que... No, tal cual, ¿eh? Me comentabas que son tapatíos, son los primeros tapatíos con los que hablo. ¿Cómo es un tapatío para los extranjeros que no conocen? Un tapatío, bueno, ¿qué te puedo decir? Es amable, es cordial, te lo encuentras en la calle sin que tú lo conozcas y te saluda. Ah, qué lindo, qué lindo. ¿Cómo se divierte el tapatío en su día a día? Bueno, nosotros somos muy familiares. Para nosotros es salir como familia, es salir a los parques, andar en bicicleta y pues no lo dudo que los jóvenes pues que las discos, pero es muy familiar y trata aquí Guadalajara de abrir muchas vías recreativas para la familia. ¡Ey, qué hermoso eso! La verdad, aparte que los veo juntos acá, mamá e hijo, ¿cuán importante es la madre para un tapatío o para vos en particular? Pues sí, es muy importante, pues ya que te da fundamentos, te ayuda, es una amistad, es muy importante dentro de la cultura, ¿no? La verdad es que para nosotros, para los argentinos, es como fundamental, ¿no? Obviamente toda la familia es importante, pero la madre sentimos que es como la que une a toda la familia. Exacto, un poco. Sí. ¿Qué comida le recomendarían a alguien que viene acá a Guadalajara? Que me han dicho que es de lo mejor que tiene Guadalajara, ¿no? La comida. Pues están las tortas ahogadas, que nos dicen que nos caracteriza Guadalajara, que la todo ahogamos. O sea, en salsa.
No lo había escuchado eso. Sí, que todo hagamos, porque tacos bañados en salsa, eso es ahogado. Tostadas, el menudo, el pozole, es muy característico. Bien, Claudia, Miguel, muchísimas gracias, muy amable. Creo que han dejado muy bien parados los tapatíos con respuestas contundentes y muy bonitas, así que les agradezco por la bienvenida. Bienvenido, no te vas a arrepentir. Si tienes la oportunidad de conocer más lugares, conócelos. Invitamos a todos a que vengan a conocer a Guadalajara. No se van a arrepentir. Ahí va. Muchas gracias, Miguel. Sí, pasen, vengan acá a México, diviértanse, disfruten y va a ser un gran lugar aquí Guadalajara. Y también tenemos playas, entonces también para que no se olviden de visitar ahí la playita. Ahí va. Me encontré acá con Elian, Dana, ¿cuántos años tienen, chicos? 10, 9. ¿Qué andaban haciendo ahorita? Dándole de comer a las palomas. Ah, wow. ¿Con quién andan paseando que los veo acompañados? Con nuestros papás. Con sus papás. Ustedes son tapatillos, por lo que me comentaban ahí sus papás. ¿Es importante para ustedes la familia? Sí, la verdad, porque la familia vale oro. Wow, qué frase nos dejó Dana, tal cual, la familia vale oro. ¿Coincidís? Sí, ¿Cuál piensan que es el sacrificio más grande que han hecho sus papis por ustedes? trabajar para que tengamos lo que hoy en día nos dieron, como traernos a pasear o comprarnos comida. Qué educados que son, increíble, son súper agradecidos estos niños, muy bien educados. ¿Sienten que sus papás los aman mucho? Sí, mucho. ¿En qué te das cuenta? Son buenos con nosotros y siempre nos dan abrazos cuando nos sentimos tristes. No, son una ternura. Última pregunta que les hago, ¿les gusta vivir en Guadalajara? ¿Se sienten orgullosos de ser de acá? Sí, la verdad sí, porque la comida está muy rica y hay muchas palomas en el centro. Ay, es verdad que eso es muy bonito, ¿A vos te gusta también? Sí, mucho. Hey, chicos, qué placer hablar con ustedes, muchísimas gracias, son muy educados, los felicito y los felicito a su familia. Hey, amigos, qué bella familia, ¿no? Me sorprendieron, creo que de los niños que he entrevistado hasta ahora han sido de los más educados y con respuestas muy inteligentes. Por cierto, miren dónde estamos, en el famoso kiosco que parece que lo están remodelando. Esta belleza es del siglo XIX y si se fijan, tiene un estilo bien parisino, bien francés. De hecho, el estilo es el del hierro forjado parisino clásico, porque es una época que, según tengo entendido, México tenía grandes influencias de allá de Europa y se nota en la elegancia de este kiosco que lamentablemente justo hemos llegado mientras lo están refaccionando, supongo. En Guadalajara pasa algo bien curioso, que es que la gente no es tanto de reunirse en bares como podría ser en Argentina, sino que les gusta la plaza. Y vos venís acá a la plaza, el parque, te encontrás a los niños dándoles de comer a las palomas, familias enteras están solamente charlando y disfrutando el día. Es, por lo que he podido observar, el lugar de encuentro clave de las familias tapatías, pero me dirán ustedes en los comentarios si he acertado o no. Amigos, miren lo que encontré acá en el centro histórico, son como unos pequeños autitos muy prácticos, claro, para vigilar esta zona en particular. Me imagino que es de la policía. Me encantó, la verdad lo amé al pequeño carrito, Y amigos, acá tenemos el Palacio de Gobierno de Jalisco. No les voy a mentir, me lo esperaba muy distinto, pero supongo que quizás por una situación en particular que estaba sucediendo en Guadalajara cuando grabé este video, lo podemos ver grafiteado y tapado por maderas, o quizás lo están reconstruyendo, no sé, no quiero suponer. De hecho, le vamos a preguntar a la gente, pero este lugar es súper importante, obviamente. Acá se concentra el poder, pero además es el lugar donde Hidalgo abolió la esclavitud en 1810, o sea, un lugar clave para la historia de Latinoamérica. Ok, ahí hablando con una familia me confirman que sí, que en este momento está así por la situación que está sucediendo, que es una situación que yo he preferido evitar en este video, porque siento que ya todos los otros creadores se están enfocando en eso, en el lado de las cosas malas que pueden ocurrir o haber ocurrido acá. Entonces yo preferí venir a mostrar lo que a mí me interesa, que es su gente, encontrar la verdadera esencia de la gente de acá y aprender todo lo que pueda aprender de ellos, de su historia y de esta maravillosa ciudad que tienen. Así que acompáñenme a seguir recorriendo. Amigos, caminando acá, paseando, me encontré con Gilberto, ¿es su nombre? Gilberto Navarro Vega. ¿Desde hace cuánto vive acá en Guadalajara? Toda la vida. Toda la vida, ¿no? De hecho me comentó que era tapatío. ¿Qué es lo más bonito que le ha pasado en toda su vida acá en Guadalajara? Pues
Mirá la sonrisa que le sale cuando recuerda, ¿eh? Las fiestas muy bonitas aquí. La fiesta es lo que más le ha gustado. ¿Y el momento más duro que ha tenido que pasar acá? Pues ahorita batiéndole al trabajo. Tengo un mes casi sin trabajar ahorita y ando en busca del trabajo. De hecho, tuve 10 años en Estados Unidos, pero me echó la migra equivocadamente por otra persona. Voy a esperarme a ver si me pueden dar el perdón para poder viajar allá con permiso ya legalmente. Para poder volver a Estados Unidos. Cuando estaba allá, ¿extrañaba acá? Sí, extrañé. Sí. Pues sí, me aventé 10 años allá. Claro, es que me imagino, ¿no? Es muy distinto a Estados Unidos de Sí, Guadalajara. allá sí. Allá puro trabajar, de trabajo a tu casa, pues no hay como en su pueblo uno, pues, pero pues a veces la vida aquí está muy dura, pues muy poco el salario también. Pues tenemos que buscar recursos por otro lado. Claro, es más que todo por el trabajo que usted elige irse a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que más extrañaba de Guadalajara mientras estaba allá de México? Pues la comida mexicana. Claro. Sí. Espectacular, no hay comparación, ¿no? Las tortas ahogadas, el pozole, los tacos de barbacoa. ¿Y la gente es parecida o no? Pues sí, pues hay mucha gente latina, pero sabe diferente la comida, pues. Hay Bien. mucho hamburguesa, pizza, todo eso, pero pues gracias a Dios pues yo me acostumbré a todo. Perfecto, perfecto. Si hay alguien acá que está pensando quizás emigrar de México a Estados Unidos, ¿qué le puede comentar usted? Con echarle ganas a la vida y sobre todo confiar en Dios que sí puede uno ir por delante para poder cruzar. Muchísimas gracias, muy amable. Igualmente. Porque a veces uno tiene que irse lejos para darse cuenta de dónde realmente pertenece. Amigos, estamos frente al Teatro Degollado. En este caso, este fue hecho justo después de la intervención francesa acá en México y tiene una frase que más que teatral es política y que dice que nunca llegue el rumor de la discordia. Y esa frase es clave porque en ese momento México venía de un periodo con bastantes peleas internas. Entonces fue un mensaje como, muchachos, vamos a tranquilizarnos entre nosotros y no dejemos que vengan a hacernos pelear desde afuera. ¡Wow! Magnífico. Y este lugar que está atrás mío es clave porque es la rotonda de los jaliscienses ilustres. Es decir, acá están homenajeados gente de Jalisco que han sido científicos, escritores, gente importante que es ejemplo para toda la población de acá. Y quiero destacar algo que me gusta mucho de esto, que es que Jalisco claramente no presume de riqueza, sino que presume de cultura. Y eso es algo que a mí me gusta mucho. Algo muy característico de acá son estos carritos que supongo que te llevan a pasear por toda esta parte del centro histórico y que hay distintos modelos, pero todos son muy bellos, muy pintorescos. Estamos en una de las calles más conocidas del centro de Guadalajara, la calle Garibaldi, y necesitaba buscar algún lugar donde probar la carne en su jugo, que varios me la nombraron y tanta publicidad le hicieron a la comida de acá que dije, vamos a probarla. Entonces le envié un WhatsApp a Juan, el dueño de mi Airbnb, que ahora se lo voy a mostrar porque está en camino, y me dijo, tenés que ir a Carnes Garibaldi. Lo puse en Google Maps y estamos yendo. Todo esto gracias a Holafly, un SIM, es decir, un chip digital que vos lo compras, te envían un QR al mail, lo escaneas, lo instalas y listo. Ya tenés internet desde que aterrizás, tenés datos, tenés tranquilidad mental y podés pedir recomendaciones por WhatsApp, además manteniendo tu número, y después usar Google Maps para buscar cómo ir. O sea, un golazo. Si querés contratar Holafly, que te lo recomiendo de corazón porque es lo que yo uso, te dejo el link en el comentario destacado y mi código KAISI para un 5% de descuento. Carnes Garibaldi, ahí vamos. Que por cierto, otra cosa que pude buscar es que supuestamente tiene récord Guinness por ser los que más rápido la sirven. Ahí vamos a ver qué tan cierto es. Gracias Holafly por patrocinar este video. Y aunque ya había escuchado mucho, sentía que lo más importante todavía no había aparecido. Amigo, paseando, me encontré acá con Humberto. ¿A qué se dedica Humberto? Soy taxista. ¿Cómo es trabajar en el taxi en Guadalajara? Es algo muy noble el trabajo y hay que saber hacerlo y hay que hacerlo con gusto, ¿no? Sí, un trabajo difícil de hecho, ¿no? ¿Y tiene familia, Humberto? Sí, Sí. Sí, se puede saber cómo está formada. 2 hijas que comen como si me odiaran. Comen mucho. Bueno, yo también tengo una hijita y le pregunto, ¿le ha dado, me imagino, de comer siempre a las 2 niñas? Sí, claro. ¿Con el taxi? Pues a mí me crearon de aquí, mi padre aquí trabajó. ¿Cuántos años trabajó aquí mi papá, Simón? 60 años. 60 años de taxista. Todavía vive. Wow. De aquí en este sitio, ¿eh? De aquí me mantuvieron a mí, a mis hermanos. Yo estoy tratando de heredar ese trabajo, ¿verdad? Sí, es que más que un trabajo, es un legado familiar, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál pensé que fue el sacrificio más grande que tuvo que hacer tu papá para que pudieras tener
tener una vida, un plato de comida todos los días ahí. Pues imagínate, o sea, en aquellos entonces no sobraba el trabajo, pero no faltaba tampoco, ¿verdad? Entonces, pues yo siento que este trabajo, yo siempre lo he dicho, es muy noble. Nunca te dejas sin comer. Y cuando te da, pues hay que guardar. Cuando hay vacas gordas, para las vacas flacas, como decimos aquí en México. Cuando haya abundancia, hay que guardar. Yo siento que yo así lo manejo de esa manera. Es un trabajo muy, muy bonito. Ya nos metimos a lo del trabajo, ¿verdad? Pero vivir en esta ciudad, pues yo siento que es muy benévolo. Entre sus climas, la gente, la activación de la economía. Sí, la verdad, pues es muy benévolo vivir aquí en Guadalajara. Y pues es una ciudad muy noble, pongámosle de esa manera, ¿verdad? Más que nada con lo que ha pasado ahorita, ¿verdad? Yo veo que por ahí con los hombres que ha hablado, adultos de acá, ¿no? En general, bueno, eso, ¿no? Son muy trabajadores, intentan mantener a su familia, muy luchones, diríamos en Argentina, no sé Sí, si aquí acá se también, entiende la aquí también. palabra. ¿Qué sentís por ahí que a veces de afuera, puede ser la familia o la sociedad, no ve de los hombres mexicanos, de los hombres de acá de Guadalajara? Si te gusta este tipo de contenido real y honesto, suscríbete, es gratis y me ayuda a seguir haciendo videos como este. Es que la verdad, la gente de aquí, pues somos gente trabajadora y que luchamos por una vida, por una familia, por sí mismos y pues tenemos que superarnos. Si tienes un trabajo, si tienes salud, pues vamos a salir adelante, ¿verdad? Mi punto de vista. Toda esa frase muy esperanzadora, si tenemos un trabajo y tenemos salud, vamos a salir adelante. Sí, claro, vamos a corretear la chuleta, como decimos coloquialmente aquí, ¿eh? Es una frase muy mexicana. Corretear la chuleta es ando trabajando, ando batallando para sacar un plato de comida. Corretear la chuleta, ahí la entendí, ¿eh? Sí, corretear la chuleta, andamos correteando la chuleta, ¿verdad? ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tiene de su vida? Son sus últimos minutos y te dan la oportunidad de tener un último recuerdo. ¿Cuál es el recuerdo que te hace más feliz? Pues mi recuerdo la vez que yo caí aquí. Y yo trabajé empezando en la caseta y tú sabes que la juventud siempre se vive al máximo y hay que disfrutarla. Ya pasamos todo eso, o sea, es un tren de vida que todos los seres humanos tenemos y vamos disfrutando por etapas, así de fácil. Tener trabajo, ese es mi recuerdo. Me gusta mucho mi trabajo. Sí, veo que es de lo más importante para vos, ¿no? Sí, cuando tu trabajo te gusta, deja de ser trabajo. Entonces vamos disfrutándolo y vamos haciéndolo con gusto todo. No nomás en la juventud, sino que pues vamos disfrutando cada etapa de tu vida. Y mi niñez yo la disfruté mucho, a pesar de las carencias y todo eso. Nunca me faltó un plato de comida. Mis padres han sido buenos padres conmigo. O sea, no tengo nada que reprocharle a la vida. Más allá de las carencias económicas y las cosas duras, sos un bendecido, podríamos decir, ¿no? Porque Sí, me contás que al menos no tuviste carencia de amor. No he tenido carencia de amor. Y si has visto, mira, toda la gente me saluda. Aquí- Todos acá van pasando y los saludan, te conoce todo Guadalajara. No, soy más conocido que la Coca-Cola yo aquí. Yo nunca me he portado mal con la gente, disfruto mi trabajo y disfruto estar aquí. Por último, un mensaje que le quieras dar a los jóvenes. Que trabajen y siempre que luchen por sus sueños y por sus metas, así de fácil. Muchísimas gracias, Humberto. Otra historia que quisiera documentar también después es la de Juan, el dueño de mi Airbnb, que de hecho él me recibió junto a su familia, me invitó unos tacos, un café, gran representante de la gente mexicana, y me contó sobre su emprendimiento. Él tiene dos casas en realidad donde recibe viajeros, una más que es como un hostel fancy, que es la primera si no me equivoco. Como pasamos camino al restaurante, se las voy a mostrar rapidito por si quieren tener un lugar de confianza para quedarse en Guadalajara. Este lugar creo que es ideal. Llegamos a Co-Living Chingón, donde me voy a estar quedando, y miren esta curiosidad, ahí pueden escanear directamente si quieren reservarse una suite. Vengan que entramos y les cuento un poco más. Les confieso que a mí me compró el nombre. Co-Living Chingón me parece ya demasiado cool. Juan y su familia me recibieron en la otra casa, pero es más como para viajeros solo, más tipo hostel. Y acá lo que hay son suites. Tiene estas áreas compartidas que tienen un patio, tienen otro que yo diría que es como un patio de invierno. Y tiene acá lo que es el comedor y la cocina. Y algo que me encantó cuando entré es que Juan me dice, mira, tenés café y cafetera para servirte cuando quieras acá en la área compartida. Y también tenés agua filtrada en la cocina para que no tengas que gastar en agua. Tienen una tremenda cocina industrial y algo que me gusta de esta cocina es que tiene estos ventanales. Entonces vos estás acá preparándote tu desayuno y te da el solcito. Qué sensación más bonita, ¿no? Vamos a conocer la suite que me tocó porque es una joya.
Y sean bienvenidos a la suite. La verdad, no es la mejor toma la que elegí, pero es la que más me representa y me saca bien a mí. Tiene ahí, como verán, un espacio para trabajar. Tiene un espacio donde guardar tu ropa. Los muebles son súper clásicos, bonitos. Es muy colorida y es muy alta y gigante. Tiene un ventilador de techo que refresca espectacular. La camita de colchón está muy cómodo. Y lo mejor de todo, a mi parecer, tiene unos ventanales increíbles. Te da la luz natural que a mí me suma demasiado. No me gusta tanto cuando estoy encerradito. Y tiene también el aire natural que te entra desde afuera. El baño también está impecable. Te incluye 2 toallas, te incluye jabón, te incluye shampoo. Tiene un toma corrientes al lado del espejo, que eso es clave para los que usamos máquina de afeitar, y para las mujeres me imagino para el secador de cabello. Tiene 3 espejos distintos la suite para que te puedas mirar desde todos los ángulos, y la limpieza también está 10 de 10, aunque no presten mucha atención porque bueno, yo ya la estuve usando cuando les hice las tomas. Claro, muchachos, esta era la toma. Además le cuento, la ubicación es ideal, es en Colonia Americana, tenemos bien cerquita la avenida Chapultepec. Básicamente una zona donde podés caminar a todos lados, tanto de día como de noche. Les voy a dejar en la descripción y posiblemente en alguna parte del video el contacto por si quieren reservar una de estas suites. Pueden decirle que van de parte de Kaisi y les aseguro que los van a tratar como si llegaran a su casa. Ahora sí, acompáñenme a recorrer Guadalajara. Este mercado por el que estoy pasando, me comentó Juan también que es buenísimo, que está lleno de gran comida. Lamentablemente yo iba a venir una semana a Guadalajara para tener oportunidad de probar varias cosas y conocer de todo, pero por unos incidentes que pasaron en esta época, que me imagino que muchos sabrán cuáles fueron, me cancelaron el vuelo y me lo pasaron para hoy, en el que solo tengo 24 horas, de hecho menos de 24 horas, así que va a ser un pendiente para el próximo viaje. Yo creo que en junio voy a estar acá de vuelta para el mundial, así que seguramente sea ahí. Bueno amigos, por lo que me indica Maps, estamos llegando a Carnes Garibaldi. Estoy un poquito nervioso, siempre me da un poco de nervio el restaurante, el probar comida, porque nunca sé si les va a incomodar que filme o no, así que vamos a preguntar, y si no compraré, me lo llevaré a Coliving Chingón y lo probaremos ahí, que también está bien chingón de hecho para probar las cosas, ¿no? Ah, no, amigos, Carnes Garibaldi, yo me imaginaba una pequeña carnicería, la típica carnicería del barrio, y es un mega emporio de carnes épico, ¿eh? Vamos a verlo, increíble. Bueno amigos, vamos a probar por fin la carne en su jugo acá en Carnes Garibaldi. ¿Usted me atiende? Sí. Ok, me voy a sentar acá. Bueno, muy buen servicio apenas entras. Ah, ya tiene acá algo preparado. Para complemento tenemos quesadillas, guacamole. ¿Gustas que te deje algo? No, está bien, la carnecita en su jugo vamos a probar. Mi compañero te toma la orden, ¿eh? Bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí dice que nos van a tomar la orden. Voy a preparar un temporizador porque dicen que es la más rápida, ¿no? Así es. ¿Así es? ¿Es la más rápida de todas? Ok, yo apenas te pido, entonces pongo el temporizador. Voy a querer una carne en su jugo. Bien, gracias. Una pequeña. ¿Sería con picante o sin picante? Sin picante, por favor. ¿Quieres tomar refresco o algo? Una agüita, una agüita. ¿Jamaica o horchata? Es Jamaica. ¿Sería alguna otra cosita? Quesadillas. Estamos perfectos con eso porque tengo que seguir probando varias comidas. ¿Se la trae enseguida, permiso? Hey, muchas gracias. Bueno amigos, no le vamos a perdonar un segundo. Hola, ¿cómo le va? ¿Carne chica? No, pero no me dejaron ni poner temporizador. Hey, muchísimas gracias, muy amable. ¿Es normal que lo traigan tan rápido? Siempre. Sí, siempre. Bueno amigos, una locura. Vamos a probarlo. Qué platazo, se ve muy atractivo. Uy, el agüita de Jamaica, muchas gracias, rapidísimo todo. No lo llegué ni a poner, no lo llegué a parar, pero ustedes habrán visto, no sé en cuánto fue, pero no lo pude poner que ya había llegado. También veo que tenemos acá como unas cebollitas endulzadas, ok. No sé por qué empezar, amigos, ¿será que empiezo por la carnecita en su jugo? Sí, ¿no? Un poco para que entiendan lo que leí sobre este plato, es que no es como en Monterrey la carne asada, que por ahí la haces 1 o 2 veces a la semana y se junta toda la familia, sino que es un plato para el día a día, para el oficinista, la persona que trabaja acá en el centro y necesita recargar energías, ¿no? Y vamos a echarle todos los complementos acá a la carnecita en jugo. Limita, ahí va. Un poco de cebollita para probarla y por supuesto para mí lo más rico de todo, el cilantrito que me vuelve loco. Aunque siempre me dicen que le meto un poquito de más, pero en este caso me controle. Vamos a mezclar y vamos a probar esto que tiene una pinta de locura, amigos. Vamos a agarrar un poco de todo. Y ahí vamos.
una segunda probadita para reafirmar lo que ya pensé. Vamos a ver. Es exquisito, amigos. No es la carne la clave, es el caldito este que la acompaña. Es delicioso. Se siente un fondo medio ahumadito. El cilantro, como siempre, hace de la suya. Saben que es de mis ingredientes favoritos. Y el limón logra equilibrar todos los sabores. Está realmente rico. Entiendo perfectamente por qué dicen que es la comida del día a día. Es una comida que te entra calentita, bien sabrosa, rica, pero pesada, energética, para salir a enfrentar el día con todas. Es mucho más sabrosa de lo que yo me imaginaba. La carnecita no es tipo carne asada, carne dura, es una carnecita más bien tipo deshilachada que se te desarma en la boca. No tengo duda que elegí bien qué plato tenía que probar acá en Guadalajara. Carne en jugo, 10 de 10. ¿Saben qué vamos a hacer? Vi que también lo comen como taquito. De hecho, vamos a probar esta, la cebolla caramelizada. Está riquísimo. Vamos a comerlo como taquito. Tenemos acá la tortilla calentita, recién salida del paquete. Vamos a meterle un poco de todo y a darle. Esto se cae jugo por todas partes, pero bueno, ya sabes que cuando estás todo enchastrado con las manos llenas de jugo, te va a tocar comer algo rico, ¿no? No, esto es buenísimo. Algunas ciudades se conocen por sus monumentos, por sus héroes, y que sin duda esta ciudad tiene esas dos cosas. Pero otra cosa que para mí es muy característica de una ciudad es la comida que uno come cuando no está de vacaciones, cuando está en el día a día en su rutina. Y esta me parece que tranquilamente es una comida que vos podés comer cuando vas de la universidad al trabajo entre medio y que te llena, que es profunda, es rica y además te alegra el corazón. Wow, amigos, realmente exquisito. Ya verán que además yo decía, bueno, me voy a comer un poquito para después poder seguir probando otras cosas, pero no había forma. Esto estaba delicioso. El servicio es realmente excelente, boys. Estoy sorprendido. Están todo el tiempo los chicos viniendo acá ofreciéndote sacar las servilletas, sacar los platos. Muy hospitalarios. Esa es la palabra, ¿no? Sí, muchas gracias, muy amable y exquisito, muy bueno todo. Ah, miren, y te traen como unas galletitas también acá. Ok, amigos, la carne chica nos costó 160 y el agua de Jamaica 41, en total 201. Está muy bien el precio, la verdad, porque lindo plato, rico, delicioso, me parece excelente. Muchas gracias, muy amable. Bueno, amigos, espectacular. Ahora vamos a seguir recorriendo Guadalajara. Miren, amigos, esto no es tan común en un restaurante. Tienen una tienda. Mirá, soy tapatío, me encanta. Un poco del orgullo acá de Guadalajara y también de carne Garibaldi, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Con quién nos encontramos? Con Claudia Gutiérrez, a sus órdenes. ¿Cómo le va, Claudia? Cuénteme un poquito. Pues miren, aquí es la tiendita. Estamos en la entrada de Carnes Garibaldi. Aquí les ofrecemos cecina de res, libros, playeras, hay algunas gorritas y de estos caballitos para el tequila. Bien. ¿Es usted tapatía? 100% tapatía. 100%. Me gusta, orgullosa de ser de Guadalajara. ¿Qué es la comida para ustedes? ¿Significa algo más, no? Que alimento es como un momento para compartir o algo así. Es momento para compartir, es un gusto, porque nosotros, por decir los tapatíos, las tortas ahogadas, la birria, tenemos muchas cosas que ofrecerle a la gente que viene de fuera y que no nos conoce. Vienen aquí porque las carnes en su jugo aquí son muy ricas. ¿Ya las probaste? Oh, una locura. Y viene mucha gente de fuera a ver a veces también qué tan rápido les sirven todo, ¿no? Porque el récord mundial, aquí tenemos el libro también. Es una experiencia completa, mucho más que la comida. Así es. Claudia, qué gustazo conocerla. Una persona súper alegre, seguramente se transmite a través de la cámara y muy amable. Que tenga un lindo día. Gracias, igualmente, y me da mucho gusto haber apoyado en tu proyecto. Ay, muy amable, muchas gracias, muchas gracias. Al final, entendí algo que nadie me había explicado. Guadalajara no es peligrosa por lo que muchos piensan, es peligrosa por su gente, porque acá te reciben sin conocerte y te hacen sentir en casa aunque estés lejos. Y eso hoy en día no es tan común, pero acá todavía pasa. Y quizás ese sea el verdadero peligro, que si te abrís a conocerlos, te cambien la forma de ver las cosas y te recuerden algo que a veces olvidamos, que al final lo más valioso que tenemos es cómo tratamos a los demás. Gracias por acompañarme en un nuevo viaje y supongo que nos vemos en el próximo video. Guys y Vlogs.
Gracias Solafly por patrocinar este video.